Mateo capítulo número 9, versículo 14 al 17. Mateo 9, 14 al 17. Ahora, hay algunas cuestiones que es importante que sepamos antes de leer estos versículos. La primera de ellas es que los discípulos de Juan el Bautista tenía discípulos y los fariseos tenían la costumbre de ayunar frecuentemente, a diferencia de los discípulos que estuvieron con Jesús durante estos tres años. Los discípulos de Jesús no lo hacían de una forma más tranquila, no tan intensa. Ahora, en esta historia es muy importante que tú y yo entendamos que Jesús no desaprueba el ayuno. Muchas personas al ver estos versículos dicen, bueno, es que Jesús está dejando en claro que no se debe de ayunar y bueno, tantas cosas. No, lo único que Jesús está dejando en claro es que si vamos a ayunar, lo hagamos con el corazón, no lo hagamos con el corazón y las intenciones correctas. En el mes de enero, en el próximo año, queremos iniciar junto a ustedes una temporada de 21 días de ayuno y de oración. Mi esposa y yo nos estamos preparando, estamos leyendo, vamos a empezar a estudiar la palabra respecto al tema para que justamente iniciemos esta temporada de ayuno de una manera que le agrade al Señor y que sea una manera totalmente alineada a la palabra. Así es que bueno, prepárate. Ahora, para esta temporada se cree que históricamente Juan el Bautista estaba encarcelado. Entonces, por esa misma razón, sus discípulos habían iniciado una serie de ayunos muy intensos y eso es lo que dice Jesús al respecto. Mateo 9, versículo 14 en adelante. Un día, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados a una boda están de luto mientras festejan con el novio? Jesús estaba haciendo referencia a su presencia, ¿verdad? A que Él estaba con los discípulos. Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurre remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros o odres viejos, pues los cueros o los odres viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los odres quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en odres nuevos para preservar a ambos, tanto al vino como al odre. He titulado a este mensaje, Odres Nuevos, Vino Nuevo. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas. Te pido, amado Padre, que la palabra que el día de hoy vas a sembrar en nuestros corazones provoque un cambio radical en nuestras vidas. Que no volvamos a ser los mismos, que el poder de tu palabra pueda estar sobre nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En los tiempos de Jesús, el vino no se almacenaba en botellas como hoy en día. Tú vas al supermercado, nosotros tendemos a hacer la despensa entre domingo y lunes en la mañana y tendemos a recorrer todos los pasillos, ¿verdad? Pero justo al final del pasillo de los vinos queda el agua mineral y nosotros llevamos ahorita que estamos con la dieta y todo esto, algo de agua mineral y siempre me toca pasar por los vinos. Así es que si me ves por ese pasillo, no pienses mal, no estoy buscando vino. Voy directamente a las aguas minerales y ves infinidad de botellas. Hay algunos otros vinos más baratos que se guardan en empaque Tetra Pak, ¿verdad? Y ahí están. Pero en los tiempos de Jesús no existía esto. La gente acostumbraba a utilizar odres. Y yo traté de buscar un odre, ¿verdad? Pero no lo encontré. Busqué en Amazon, busqué en Mercado Libre y no hay odres en venta. Normalmente la gente que tiene odres todavía
son personas que trabajan en viñedos, que se dedican a la producción de vino. Pero comercialmente lo que más podía asemejar a un odre es esto, es una botella de una bota de vino de cuero. El odre estaba conformado por pieles de cabra. Entonces lo que la gente hacía era que cada que salía un vino nuevo, la gente depositaba en el odre ese vino nuevo y dentro del odre este vino terminaba de fermentarse. Entonces el odre pasaba de ser algo pequeño a irse expandiendo por la fermentación. Y una vez que terminaba ese proceso, entonces el odre se desocupaba. Pero el encargado del viñedo, el encargado del vino, tenía que prestar mucha atención, no tenía que ser descuidado. Y cada que salía un vino nuevo, no lo podía echar en un odre viejo, porque como este ya se había expandido lo suficiente, entonces corría el peligro de terminar reventándose. Y ahorita George me pasaba otro dato bastante interesante. La razón por la cual la gente tampoco ponía vino nuevo en odres viejos era porque la piel de la cabra era demasiado absorbente. Entonces, al mezclar un vino nuevo con uno viejo, como la cabra, la piel de la cabra mantenía el sabor del vino anterior, entonces corrían el peligro de mezclarse y que el vino nuevo perdiera su calidad. Y ¿sabes algo? Jesús utiliza esta metáfora para responder a los discípulos de Juan el Bautista que acusaron a sus discípulos de no ayunar tal y como ellos lo hacían. El ayuno forma parte de la ley del Antiguo Testamento, pero como todo lo que caía en manos de los fariseos, ellos lo convirtieron en una práctica legalista, dura y sumamente estricta. Una práctica que se salía total y completamente de la intención por la cual Dios la había establecido. Cuando Jesús declaró que nadie pone vino nuevo en odres viejos, deseaba que estos hombres comprendieran que a menos de que renunciaran a su legalismo, a menos de que renunciaran a sus tradiciones y formas erróneas de hacer las cosas, entonces podrían experimentar el vino nuevo que Jesús había venido a ofrecer a sus vidas. Ahora, en la Biblia, el vino tiene muchos simbolismos, tiene muchos significados. Los más populares son los siguientes. El vino en la palabra de Dios representa el gozo y la alegría. No sé si recuerdas este momento en el cual Jesús acompañó a su mamá a las bodas de Caná junto con sus discípulos y el vino se termina y la mamá le pide a Jesús que haga un milagro y entonces él convierte el agua en vino porque una boda no se podía concebir sin vino, porque esto representaba el gozo y la alegría. Pero también en otros pasajes de la Biblia encontramos que el vino representa la provisión. Por ejemplo, Proverbios 3:10 dice: entonces Dios llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Gozo, alegría, provisión. Y en la última cena, el vino representa la sangre de Cristo. Y entonces estuve pensando, ¿verdad? ¿Cuál de estos significados podré encontrar para lo que Jesús quería decir específicamente a los discípulos de Juan el Bautista? Pero creo que cuando Jesús hablaba de un vino nuevo, se refería a algo mucho más profundo. Y encontré en Efesios capítulo número 3, versículo 19, unas palabras que describen de manera específica lo que Jesús quería decir exactamente con las palabras vino nuevo. Efesios 3, 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Si tú y yo quisiéramos darle un significado bíblico al vino nuevo, entonces este vino nuevo representaría el amor de Cristo derramado sobre una persona
produciendo plenitud y poder sobre su vida. En mi celular, en mi tablet y en mi computadora tengo una lista. Y ahí voy apuntando algunas cositas que se me vienen a la mente, algunos temas que quiero escribir para predicar. Y cuando yo escribí este mensaje pendiente por predicar y por investigar y todo esto, se me venía a la mente lo siguiente. En nuestra iglesia hay dos grupos de personas. La primera clase de personas representan al cristiano lleno de plenitud y poder sobre sus vidas. Normalmente estas personas viven llenas de fe, viven llenas de gozo, viven llenas de gratitud, viven totalmente plenas y cualquiera de nosotros podría pensar que el estado de esas personas tiene que ver con que su vida está totalmente resuelta. No, seguramente este hermano está así de feliz porque no le ha de deber a nadie. Pero si le debiera lo que yo le debo al Coppel, su sonrisita se le quitaría, ¿verdad? Y no tiene nada que ver, ¿verdad? El gozo y la alegría de estas personas es genuina. A lo mejor están pasando por una circunstancia complicada en su vida, pero sus pies, su vida entera está fundamentada en la confianza de que Cristo Jesús es mucho más grande que cualquier circunstancia por la que estén atravesando. Esas son personas plenas. Esa es la primera clase de personas que hay dentro de nuestra iglesia. Y sus vidas son como odres nuevos en los que el amor de Cristo se ha derramado. Y entonces, a pesar de cualquier situación, viven plenamente. La segunda clase de personas representa a los que asisten los domingos a la iglesia, pero que no han experimentado en su totalidad la plenitud de Cristo sobre sus vidas. Esas personas dicen caminar con Cristo, dicen ser cristianos, ¿verdad? O a lo mejor son muy sinceros, ¿no? Yo no sé qué soy, pero pues estoy yendo al Ágape, ahí al que está en Salvador Nava, y pues se siente bonito, ¿verdad? Y ellos son muy sinceros, pero aquí están. Pero a pesar de que dicen caminar con Dios, a pesar de que dicen estar en la iglesia activamente, su vida entera o algunas áreas de ella están escasas de plenitud. Hay poca fe en ellos. El gozo es parte del pasado o nunca lo han conocido. Y la gratitud genuina, el agradecer de corazón, es algo que probablemente desapareció hace mucho tiempo. Y ¿sabes algo? Creo que esta segunda clase de personas son una especie de peligro para los nuevos creyentes. Porque probablemente hay un nuevo creyente, hay una persona que está cruzando la puerta de nuestra congregación por primera vez. Y si esta persona nueva que viene por primera vez se topa con este creyente, puede que no vuelva. Porque la ausencia de gozo, la ausencia de gratitud, su fe que es intermitente, puede ahuyentar a los nuevos creyentes. Esta clase de personas son como odres viejos, que debido a su condición les es imposible recibir el vino nuevo y vivir plenamente. Mateo 9:17. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos, pues los odres viejos se reventarían por la presión, el vino se derramaría y los odres quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en odres nuevos para preservar ambos. ¿Qué convierte a un seguidor de Jesús en un odre viejo? Bueno, pues lo primero que puede convertirnos a ti y a mí en un odre viejo es la incapacidad para retener el vino nuevo. La incapacidad para retener el vino nuevo. Un odre viejo no podría utilizarse porque corría el peligro de filtrar ese ansiado vino que durante mucho tiempo se estuvo esperando y terminar desperdiciándolo. Un seguidor de Jesús se convierte en un odre viejo cuando Cristo ha vaciado vino nuevo sobre él,
pero es incapaz de retenerlo. Al experimentar la plenitud de Dios, amada iglesia, en todas las áreas de nuestra vida, debemos de ser conscientes que las demostraciones de amor y las bendiciones del Señor se harán presentes. Me encanta el testimonio de hace unos minutos y me encanta lo que decía, ¿verdad? Le pido al Señor que me ayude a ser una buena administradora. ¿Sabes algo? La plenitud que Dios trae a nuestras vidas es tan hermosa, es tan grande, que la acompaña de ciertas demostraciones de amor tangibles y físicas. Pero cuando tú y yo somos malos administradores de aquello que Dios nos ha dado, entonces nos convertimos en odres viejos, porque somos incapaces de retener el vino nuevo que Dios nos ha dado. ¿Qué sueles hacer con aquello que Dios ha puesto en tus manos? ¿Lo pierdes fácilmente en un abrir y cerrar de ojos? ¿No te explicas dónde quedó, cómo fue que se fue tan rápido de ti? ¿O lo cuidas a través de la santidad, la generosidad y la multiplicación? Muy probablemente esto marque la diferencia entre el derramamiento de la plenitud de Dios y sus bendiciones sobre tu vida o la escasez. O quizá dices, ¿por qué hace mucho que Dios no me bendice como lo estaba haciendo en el pasado? Porque hace mucho que no he vuelto a experimentar esos momentos donde yo sabía que el Señor estaba presente ahí y su presencia era evidente. Bueno, muy probablemente eso ha sucedido porque representas a un odre viejo que es incapaz de retener las bendiciones de Dios. Tú y yo las podemos cuidar a través de la santidad, la generosidad y la multiplicación. Pero otra de las cosas que nos convierte en seguidores de Jesús que se asemejan a un odre viejo es la idolatría hacia el pasado. La idolatría hacia el pasado. Éxodo capítulo número 14, versículo 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste hasta aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Cuando tú lees lo que sucedió instantes antes de estas palabras de los israelitas, te sorprenderías. Porque Moisés había abierto el mar rojo de una forma sobrenatural. Pero una vez que ellos alzaron la vista y alcanzaron a ver al ejército egipcio acercarse, se llenaron de miedo y reclamaron a Moisés por haberlos sacado de la esclavitud que estaban experimentando en el pasado. Y cuando tú lo lees cronológicamente dices, no puede ser, ¿cómo es que estos hombres que estaban siendo esclavos en Egipto declaran con su propia boca que en el pasado se encontraban mejor que el mismo presente que estaba poniéndose frente a ellos y la oportunidad de ser totalmente libres? Y sabes algo, pareciera sorprendente, pero hay personas que aman tanto su pasado que terminan convirtiendo en un ídolo ese pasado al que anhelan con todo su corazón regresar. Y entonces vemos a personas adultas que se niegan a aceptar los años que tienen y viven añorando seguir siendo jóvenes. Vemos a hijos tristes, angustiados, sacados de onda,
¿Por qué mi mamá tiene comportamientos como la de una niña de 15 o 16 años? ¿Por qué mi papá se sigue comportando como un hombre o como un joven, verdad, de 17, 18 años? La razón es porque se niegan a aceptar su edad adulta y viven añorando seguir siendo jóvenes. O los esposos que anhelan volver a encontrarse con el viejo amor de su juventud para experimentar lo que según ellos era el amor verdadero. Algunos miembros de las iglesias, de esta no, de todos los demás ágapes, de esta no, declaran que el mover de Dios era mucho más poderoso en el pasado y que ahora todo es completamente diferente. Recuerdo que uno de los más grandes temores a los que te lo voy a decir y te lo quiero compartir, nos enfrentamos los nuevos pastores, la comparación recurrente con Pastor Arturo y nosotros sabemos que él ha puesto la vara muy alta y lo honramos y seguimos aprendiendo de él. Pero uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado a mí y a Sai desde hace estos meses que estamos pastoreando esta congregación fue cuando vino el Pastor Arturo. Normalmente a mí me encantaba la dinámica cuando él estaba aquí porque yo pues daba el micrófono y platicábamos y todo eso. Y esa vez volvió a ser más o menos la misma dinámica. Lo presentamos y después tomábamos un tiempo para estar en la oficina y platicábamos pendientes, algunos testimonios, cosas. Y recuerdo que esa vez entré y le digo, ¿qué onda, Paz? ¿A una agüita, un café? No, estoy bien, George. Y entonces ve que Sai entra y Sai ya se iba a salir. Y le dice, no te vayas, quiero hablar algo con ustedes. Y se me bajó la sangre horrible. Allá afuera me topé a una hermana de la congregación. Dije, no, ya valió. Pero no lo dijo con una seriedad. Y me dijo algo. Lo extrañamos, Pastor Arturo. Y yo dije, no, ya. Pero estamos tan agradecidos con Dios por el respaldo que Él le ha dado a Jorge y a Sai. Y estamos disfrutando esta temporada con ellos al frente de la iglesia. Volví a respirar. Pero hay muchas personas estancadas que viven creyendo y que viven ansiando el pasado de sus años en Cristo. Hay gente que dice, no, es que la alabanza antes era mucho mejor. Los pastores de antes eran mucho mejores, eran más preparados. Antes se veían milagros cada domingo. Antes el mover del Espíritu Santo era más verdadero. Y entonces ellos son como odres viejos que están enalteciendo el pasado, que lo han convertido en un ídolo. Y a causa de esta idolatría hacia el pasado es imposible que el Señor les llene con su vino nuevo, con su plenitud, porque siguen creyendo que el vino añejo, que el vino del pasado nunca podrá superar el vino del presente. En verdad es muy triste cuando alguien te cuenta, es que vi a mi novia de la secundaria y volvimos a hacer clic, pero tienes una esposa. Es que lo que yo viví con esta novia, dicen muchos, nunca se ha comparado nada, ni siquiera con lo que he vivido con mi esposa actual. Obviamente va a suceder. ¿Por qué? Porque siguen ensimismados, siguen idolatrando el pasado. Y esa es la primera barrera, el primer obstáculo que les impide disfrutar de un matrimonio sano, de un matrimonio próspero, porque creen que el pasado nunca superará al futuro. Otra de las cosas que nos convierte en odres viejos es el lamento excesivo por el pasado. Primera de Samuel 16:1, lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?
llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. El profeta Samuel había sido el encargado de avisar a Saúl, de ungir a Saúl para que él fuera el primer rey de Israel. Y de pronto el ministerio, el reinado de Saúl comienza a ir en declive. Y al parecer, Samuel se aflige por esto. Samuel no entiende cómo una persona a la cual Dios le había dado toda su confianza, en la cual Dios había depositado su espíritu, le podía haber fallado. Y entonces Samuel entra en un lamento por lo que estaba sucediendo con Saúl. Samuel lloraba por Saúl. No concebía cómo esto podía ser realidad. Sin embargo, llegó un momento del lamento de Samuel que Dios lo confronta y le ordenó que dejara de llorar por Saúl y pusiera sus ojos en David para ungir al siguiente rey. ¿Sabes algo? Cuando nuestras vidas se estancan en un lamento excesivo por el pasado, corremos el peligro de impedir que el vino nuevo de la plenitud de Cristo sea derramado sobre nuestras vidas. ¿Será que vives marcado por la herida que alguien causó en ti y te niegas rotundamente y voluntariamente a sanar, a avanzar o perdonar? ¿Será que te gustó de alguna otra forma permanecer en esa etapa de lamento? Hay familias que recuerdan con tristeza las temporadas de abundancia financiera. ¿Te acuerdas, mamá, cuando íbamos y comprábamos ropa cada fin de semana? Salíamos a la plaza los fines de semana y podíamos comer lo que se nos antojara. Y la mamá responde: si tan solo el sonso de tu padre no hubiera cometido esos errores, si tan solo no hubiera iniciado ese negocio que todos le dijimos que no iniciara, no estaríamos aquí. Y vives estancado en el pasado por tus errores. O también está quien cree que si eso no hubiera sucedido en el pasado, entonces su vida ahora sería realmente diferente. Si tan solo mi mamá, mi abuela no hubiera fallecido, seguramente mi vida sería otra. Mientras escribía este punto, el Señor ponía en mí la frase abuso sexual. Y fue muy difícil saber por qué Dios lo estaba poniendo ahí. Y esto lo quiero tocar con bastante respeto porque sé que es doloroso. Pero hay dos tipos de personas que viven sufriendo el resto de sus vidas si no optan por la sanidad a causa del abuso sexual. La primera es la persona que es abusada. Hay muchas personas dentro de nuestras congregaciones que viven cargando el lamento y el dolor y la herida, y está bien porque no es algo sencillo, porque en algún momento de sus vidas fueron abusados sexualmente. Y ahora incluso su vida sexual con su pareja no existe porque hay algo en el pasado. Pero por otro lado está a quien comúnmente no vemos o quizá no queremos tomar en cuenta en medio de casos como este: el abusador. Hay personas que llegan a Cristo Jesús con la plena conciencia de que en algún momento ellos lastimaron a otros abusando de ellos. Y entonces escuchan de la gracia del Señor, escuchan del perdón de Dios y viven arrepentidos y viven recordando esto, pero hay algo que internamente les sigue frenando y creyendo
que el perdón de Dios también está disponible para ellos. Es más, yo estoy casi seguro que si tu caso fue ser abusado por alguien, puede que no quepa mucho en tu cabeza el hecho de que la gracia de Dios está disponible para el que abusó de ti. Pero déjame decirte algo. La gracia y el perdón de Dios sobrepasa los pecados más grotescos, sucios y escandalosos que podamos conocer. La gracia de Dios está disponible para todos. Puede que esto no robe muchos amenes, no nos haga levantar nuestra voz y decir amén, pero es la realidad. Yo quiero animarte a algo. Si tú fuiste abusado sexualmente y sabes que esto ha traído irremediablemente algunas circunstancias de dolor que no te han permitido avanzar, ponle un freno a tu lamento y busca la sanidad del Señor. Busca ayuda. Deja que el Señor inicie un proceso de restauración en tu vida. Lo mismo para aquellas personas que siguen cargando con el peso de haber abusado de alguien. Si reconoces que para ti ha sido muy difícil encontrar la gracia de Dios a causa de tu pecado, busca ayuda. Estoy completamente seguro que la esperanza y la sanidad se encuentra disponible para ambos. Amén. ¿Cómo puedo hacer de mi vida un odre nuevo? Bueno, pues tenemos que tener una disposición sobrenatural. Génesis capítulo número 18, versículos del 9 al 12. Es una visitación que tienen Abraham y Sara. Algunos teólogos creen que era la Trinidad misma visitándolos. Algunos otros creen que era Dios y dos ángeles, Dios Padre y dos ángeles acompañados. Eso no importa en este momento, solo quiero que recibas lo que vivieron ellos. Dice, ¿dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos les dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho tiempo que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo Abraham, también es muy viejo. Un año después, llegó Isaac. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años cuando Isaac nació. Si tú y yo queremos ser o asemejarnos a un odre nuevo, tendremos que tener una disposición sobrenatural. A pesar de la incredulidad inicial, Abraham y Sara se mantuvieron con esta clase de disposición para recibir el vino nuevo de Dios, acompañado de la bendición de un hijo. Una vida que desea convertirse en un odre nuevo deberá vencer todos los días la incredulidad y creer que el vino de Dios puede llegar a su vida de formas sobrenaturales. ¿Sabes algo? Los odres viejos también creen que ya lo han visto todo. Incluso son estos que empiezas a leer el versículo de la predicación y dice, yo ya sé de qué va a hablar el pastor. Yo ya sé qué ejemplos va a poner. ¿Por qué? Porque creen que en Cristo ya lo han vivido todo. Y entonces esta identidad, esta semejanza con el odre viejo les impide a ellos tener una disposición sobrenatural para creer que el Señor puede hacer cosas asombrosas
y manifestarse con poder. Así es que si tú quieres asemejar tu vida a la de un odre nuevo, tendrás que tener una disposición sobrenatural. Es decir, Señor, por más complicado que esto se vea, que puede suceder, yo creo que puede pasar. No pierdas el asombro en Cristo Jesús. No permitas, ¿verdad?, que tu identidad de odre viejo te haga creer y entender el funcionamiento total y preciso de Dios. Porque muchas veces tú y yo podemos limitar el obrar de Dios a causa de nuestra incredulidad. Un odre nuevo tiene siempre una disposición sobrenatural. Un odre nuevo con fe, a pesar de lo que esté viendo delante de él, extiende su mano sobre un enfermo. No importa si es una gripe pequeña, no importa si es una enfermedad terminal, el odre nuevo pone su mano sobre el enfermo creyendo que Cristo Jesús lo puede sanar. Amén. No importa cuánta sea la cantidad que una persona te diga que debe y el milagro financiero que necesita. El odre nuevo siempre tiene una disposición sobrenatural para orar creyendo que el Señor lo puede hacer. La bronca es cuando hay odres nuevos levantándose alrededor de odres viejos. Si tú quieres a partir de hoy desarrollar la identidad de un odre nuevo, probablemente tendrás que cerrar tus oídos a los odres viejos que hay alrededor de ti. Porque esos tienden a desanimar. Ay, hermano, no seas exagerado, ¿cómo el Señor lo va a levantar de la cama? No estás viendo. Es que si hablan. No me importa. Si mi Dios es un Dios de sanidad, Él puede hacer el milagro. Yo no estuve aquí la semana pasada, pero el testimonio de la operación de médula ósea, ¿verdad?, que salió sin secuelas, yo lo disfruté mucho y aquí está. Porque los doctores les decían 100% de posibilidades de que haya secuelas. Y mientras estaba orando decían, no, Dios, tú eres un Dios que puede derribar eso. Y alguien, si hubiera llevado un odre viejo a orar por el hermano, no estás viendo que le están diciendo que 100% de posibilidades. Pero fui solo. Llegué medio mojado y tarde, pero ahí llegué. Entonces, disposición sobrenatural. Si quieres asemejarte a un odre nuevo, entonces permite que Cristo transforme tu pasado. Ya, hoy tienes que decidirlo. Hoy tienes que decidir que Cristo puede transformar tu pasado. Segunda de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Si quieres asemejarte a un odre nuevo y recibir el vino nuevo de Dios acompañado de sus bendiciones, entonces tienes que permitir que Cristo transforme tu pasado sí o sí. Tienes que entregar tu pasado de forma total y completa a Jesús. Decide ya hoy, por favor, por la sanidad. Decide hoy por el perdón. Decide hoy por la restauración. Yo no sé cuántos han leído la historia de José el Soñador, pero ese cuate sí que tenía cosas que perdonarle a sus hermanos. Sus hermanos lo habían aventado en una alberca sin agua. Sí, a mí sí, mis hermanos me avientan en una alberca con agua en Cancún, pues yo se los agradezco, ¿verdad? Pero lo habían aventado a una cisterna sin agua, lo habían vendido además a mercaderes egipcios. Ese cuate sí tenía cosas que perdonarle, literalmente lo sacaron de la familia nuclear para que se fuera a otro país. Y entonces el Señor lo pone al frente del gobierno egipcio, como administrador, como segundo del faraón. Y llega una hambruna y sus hermanos tienen que ir a Egipto y sácatelas, se encuentran con José. Y José les dice estas palabras:
Génesis 5:20. No tengan miedo. Ustedes se propusieron a hacerme el mal, pero Dios dispuso todo eso para mi bien. Iglesia, nuestro Dios tiene la capacidad de transformar cualquiera que sea tu dolor en victoria. Permite que Dios transforme tu pasado. Vamos, perdona. Vamos, inicia un proceso de sanidad en ti. Ahora, esto no se limita a una consejería con el pastor, una consejería con la pastora, una oración, ¿verdad?, de alguna hermana de la congregación. No se limita a una sola cosa. No se limita a una asistencia el domingo. ¿Sabes algo? Hay una gran diferencia entre lo que sucede emocionalmente en el corazón de las personas que asisten un domingo a la congregación y lo que sucede espiritualmente en otras. Primero, si Dios te está hablando algo a través de estos minutos o del tiempo que pasó de la alabanza y tú sabes que Dios te dijo algo, se comprobará si solo es una emoción cuando tú salgas de este lugar y te olvides por completo de todo lo que Dios te había dicho. Pero cuando es algo que verdaderamente sucede en nuestro espíritu, nosotros retenemos la voz de Dios, retenemos la indicación que Dios nos ha dado y sabemos que Él lo va a cumplir y trabajamos para ello. Y si el día de hoy el Señor te está diciendo sana, bueno, probablemente tengo que iniciar un proceso de oración, de consejería. Quizás tengo que visitar al psicólogo. Pero no se trata de un solo momento, no se trata de una consulta, ¿verdad? Se trata de darle seguimiento hasta que deje de doler. Eso es sanar. Estábamos dando una consejería, un prematrimonial, mi esposa y yo, y que saca unos trapitos viejos que no me acordaba. Pero yo no sé, pero yo me sentí caliente de las orejas. Dije, entonces me estoy poniendo rojo, me estoy poniendo rojo, me estoy poniendo rojo. Y pues como decía, me ponía más rojo, ¿verdad? Y se lo contábamos a este nuevo matrimonio. Y ya no me acordaba, en verdad, no me acordaba de que yo había hecho eso. Pero recuerdo que cuando pasó eso, simplemente desconfianza de mí hacia ella con una persona, vino a la congregación. No tuve la mejor actitud. Después de eso, decidí comenzar a sanar. Es decir, esto no tiene que estar aquí. Me dolió mucho aceptar ciertas cosas que yo me imaginaba que eran, pero que en realidad no eran. Tuve que derribar mis ideas, tuve que hacer a un lado mi imaginación y sané. Y lo que sentí en la prematrimonial el jueves pasado fue vergüenza, pero no dolor. Porque una herida que ha sido sanada deja de doler. Si el Señor te está llamando, te está recordando que Cristo puede transformar tu pasado, estoy hablando de una forma literal. Él lo quiere hacer hasta que deje de doler. Con este punto termino. Abre tus ojos con fe al presente. Isaías 43:19. Y creo que esta es una declaración, una palabra profética que el Señor el día de hoy está hablando para aquellos que reconocen que necesitan pasar de ser un odre viejo a un odre nuevo. Y dicen, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Si tú y yo queremos asemejarnos a odres nuevos, entonces tenemos que abrir nuestros ojos con fe al presente. Un odre nuevo reconoce que las obras de Dios no tienen fecha de caducidad, ni existe algo que las pueda detener. Las obras de Dios no tienen caducidad, ni existe algo que las pueda detener. Nuestro Dios
desea seguir obrando en ti y a través de ti y manifestando su gloria a través de tus oraciones, a través de la imposición de manos que hagas por otros, a través de la declaración de su palabra. Nuestro Dios quiere hacer obras maravillosas para manifestar su poder y que otras personas le puedan glorificar a Él. Pero para eso necesitamos abrir nuestros ojos con fe al presente y reconocer que no hay nada que pueda detener el obrar y el poder de Dios, ni siquiera tu pasado, ni siquiera aquella decepción amorosa que tuviste, esta circunstancia con la que pecaste en el pasado y ofendiste a alguien. Arrepiéntete y vuelve tu corazón a Cristo y prepárate para ver cómo su obra poderosa tiene la capacidad de abrir un río en medio del desierto, un río en medio de la tierra árida, un río lleno de vida donde no lo hay. Abre con tus ojos con fe al presente. Decide creer que el Señor no ha acabado contigo. Decide creer que las obras que hasta el día de hoy has visto de la mano de Dios no han terminado. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir. Yo soy el Todopoderoso, dice Dios. Las obras de nuestro Dios no tienen fecha de caducidad. Ponte de pie, por favor. Quiero orar unos segundos. Después quiero que cantemos un canto que va a aparecer en las pantallas. No lo cantamos durante el tiempo de alabanza, pero en cuanto empieces a cachar la letra del canto, si tú sabes y reconoces la necesidad que tienes por ser un odre nuevo, yo quiero pedirte que lo comiences a declarar. Oremos un poco. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque el día de hoy reconocemos que las cosas que vivimos en el pasado no tienen la capacidad de superar tu poder en el presente y en el futuro. El día de hoy renunciamos a la identidad de odres viejos. El día de hoy nos quitamos y nos desechamos de todas esas ideas que un odre viejo puede tener. El día de hoy reconocemos que el presente y el futuro en Cristo Jesús sí puede ser mucho mejor que el pasado. El día de hoy reconocemos que no importa lo que haya sucedido en el pasado, tus misericordias se renuevan cada mañana. El día de hoy creemos en un Dios que tiene la capacidad de restaurar todo lo que el diablo vino a hacer en el pasado. El día de hoy creemos en un Dios de nuevas oportunidades. El día de hoy creemos en un Dios de nuevos obrar sobrenaturales. El día de hoy creemos, Señor, que no lo hemos visto todo. El día de hoy creemos que tú tienes muchas cosas más para esta iglesia y para la vida de cada persona que el día de hoy está aquí. El día de hoy queremos de tu vino nuevo, Señor. Ven y derrámalo.